Yo la verdad es que esta mañana me he acordado de Gallardón, porque venía en moto y me estaba mojando y pensaba en los túneles. Entonces he venido buscando túneles para no mojarme mucho. Y la verdad es que siempre, como soy vespero y me muevo en moto, no sé si se me oye bien. Sí, vas por delante de los coches y siempre he pensado que la gente que va en los coches en el atasco por la mañana tiene la misma edad. O sea, fijaros de verdad, es preocupante que entre 35 y 50 años es la gente que está en el atasco por las mañanas. Es algo que siempre he pensado y creo que es algo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? El tema del que vamos a hablar, que vamos a intentar, porque llevamos más de media hora de retraso, acortar mucho, simplemente pues haré las preguntas, intentar responder más o menos rápido y dar paso al siguiente panel. El tema del que vamos a hablar es diversidad generacional y relaciones laborales. Me acompañan 4 ponentes de lujo. Juan Manuel Cruz, director general del área de Relaciones Laborales de Acciona. Ignacio León, director de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de FCC Construcción. Antonio Deusa, vicesecretario general y coordinador del área externa de UGT-FICA. Antonio, ¿bien? Y Antonio de la Fuente, director corporativo de Relaciones Laborales, Salud, Bienestar y Administración de Personal de Indra. Bueno, como veis, 3 grandes empresas y un sindicato. Buenos días, gracias por estar aquí. Voy a haceros 1 o 2 preguntas a cada uno y si queréis, para ir un poquito más rápido. Empezamos, Juan Manuel, por ti, ¿te parece? Vale. Bueno, ¿cómo entiendes que se debe gestionar la diversidad generacional? Y si crees que aporta más valor a las organizaciones, los senior o los junior, ¿qué se debe hacer para que el talento senior y el talento junior esté conectado dentro de las organizaciones? ¿Qué piden los millennials? Te estoy lanzando una batería de preguntas. Y si los millennials tienen otros intereses, otras expectativas que otras generaciones, o simplemente se encuentran con una situación, pero que su ideal sería, pues a lo mejor lo que han tenido generaciones anteriores. Bueno, Yo me voy a pues sentar, tío. me vas a permitir que empiece por la última. Sí, claro. Yo creo que los millennials no quieren más que lo que hemos querido todos cuando teníamos 18, 19, 20 años, y es tener la mayor calidad de vida posible y tener las mejores condiciones de vida posible. Y en eso tiene mucho que ver, evidentemente, las condiciones de trabajo. Es verdad que quizás su visión de cuáles son esas condiciones de trabajo óptimas son sustancialmente distintas a las de generaciones anteriores, pero yo creo que al final tiene más que ver con cómo vamos incorporando el uso de tecnología, el uso de la información y algunos cambios que se están produciendo en el puesto de trabajo. Y entonces, si queréis, ahora me voy a la primera porque realmente, o sea, yo creo que somos poco conscientes de una realidad. Llevamos 8 años, 8 años ya, en una crisis profunda en España, ojo, no en todo el mundo. Hay países donde las situaciones ya son completamente distintas. En España tenemos una crisis muy profunda que ha tirado por tierra todas las bases de nuestro modelo de relaciones laborales y de mercado de trabajo. Y eso hace que además estemos mirando a muy corto plazo. Yo voy a lanzar una cuestión porque creo que es bueno para este foro que seamos conscientes. España va a perder 1,5 millones de personas de población activa, del periodo de población activa, por un efecto puramente demográfico en los próximos 12 años. Es decir, que con un poco de suerte no tendrás ni atascos, porque va a haber muchísima menos gente que tenga que ir a trabajar por las mañanas a esas horas. Y esa es la realidad que no estamos, yo creo que enfocando del todo bien, porque estamos muy preocupados en qué pasa con los millennials, en no sé qué. El problema es cómo vamos a ser capaces de gestionar un mercado de trabajo donde nos va a faltar, verdaderamente nos va a faltar mucho talento, mucho, donde vamos a tener que incorporar personas de otras nacionalidades, de otras culturas, de otros orígenes, con otras formaciones. Y todo eso va a generar una amalgama para el que, desde luego, nuestro mercado de trabajo y nuestro modelo de relaciones laborales, y sobre todo nuestro modelo legal, creo honestamente que está muy, muy poco preparado. Y lanzo una última pregunta para no prolongarme, porque esto podríamos estar hablando horas. Pero fijaros una cosa.
llevamos tiempo hablando del nuevo Estatuto de los Trabajadores, de si hay que hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, de cómo vamos a hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores, y creo que estamos partiendo de un problema, estamos partiendo de unas premisas equivocadas. En todos los foros donde hablamos de cómo debe ser la nueva reforma laboral, de cómo debe ser el marco laboral, ¿cuánta gente hay que tenga 24, 25 años, 30, 35? Poquísima. Estamos gente que hemos nacido, hemos crecido, nos hemos desarrollado y hemos trabajado con el Estatuto de los Trabajadores del año 80. Pero estamos incorporando poco esa nueva visión de esta gente y realmente tenemos que escucharla. Entonces, cuando yo digo esto, todo el mundo me dice, no, hombre, no. Pero es que los que realmente saben, los que realmente tienen conocimiento, somos los mayores, somos nosotros, los que estamos en esos foros. Y yo decía, pero no os engañéis. En el año 77, 78, cuando se empieza a elaborar el Estatuto de los Trabajadores del 80, gente como Juan Antonio Sagardoy, gente como Luis Enrique Lavilla, tenían 40 o menos. Y realmente ahora en los foros en los que pretendemos diseñar el nuevo modelo de relaciones laborales del 2020 al 2050, estamos los que, con fortuna, lo veremos, pero no lo gestionaremos. Entonces yo creo que realmente lo que tenemos que empezar a hacer todos en nuestras posiciones, en nuestras mesas de negociación, en nuestros foros de análisis, en nuestras propias empresas, es empezar a oír de verdad, pero no a oír a ver qué nos cuentan, a ver qué dicen, no, que realmente participen en el diseño de relaciones laborales, que realmente participen en cuáles son las condiciones de trabajo. Hay que escuchar a la gente que tiene 20 años porque no quieren un PC, si es que ellos lo del PC, ¿esto para qué me lo das? A mí déjame que me traiga mi aparatillo que es bastante mejor y bastante más potente. Yo creo que ese tipo de cosas son las que realmente tenemos que incorporar. Y yo creo que ahí he dado un poco respuesta a esa pregunta quizá la más relevante de cómo somos capaces de hacer coincidir. Es que tenemos que dejar paso. Porque el problema no lo tenemos con los millennials, el problema lo tenemos con una generación, la Z, si no me equivoco, o entre la Y y la Z, que incorporamos a las empresas entre 2006, 2007, 2008, que les prometíamos, como habíamos tenido en los años anteriores, carreras profesionales fuertes, desarrollos importantes, crecimientos salariales de 2 o 3 dígitos en los 10 años, no sé qué, gente que iba a duplicar el salario en 4 años, y resulta que 8 años después están muchos de ellos, muchas de ellas, en las mismas condiciones económicas y laborales que estaban en 2008. 8 años han pasado. Esa es la generación que realmente nos hemos comido en la crisis. Y esa es la generación a la que probablemente también tenemos que dar respuesta antes de pensar en los millennials, porque los tendremos que juntar. Y yo creo que con eso más o menos he respondido a las cosas que me preguntabas. Muchísimas gracias. Ignacio, están coincidiendo, un poco en la misma línea de Juanma, 5 generaciones en las empresas. La Z, la Y, los millennials, la X, los baby boomers, los senior. Incluso ahora se habla de la generación U, que son los mayores de 65. ¿Qué barreras existen para gestionar esa diversidad? ¿Crees de verdad que todas las edades suman? ¿Y cómo se ve este fenómeno en el contexto global? Bueno, yo coincido en mucho de lo que dice Juanma en un sentido. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta que la realidad demográfica y laboral de España no tiene en comparación con ningún país. O sea, estamos hablando de que en España la tasa de desempleo es del 18% y en países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Holanda es del 5%. El nivel de desempleo de la juventud española, los que tienen menos de 25 años, es del 43%. Y actualmente la fuerza de trabajo que hay en España, el 75% la componen personas que tienen entre 25 y 55 años. La generación de los millennials, que son aquellos que se entiende que tienen entre 22 y 35 años, son los que hoy en día están empezando a ocupar posiciones de gestión en las empresas. Y esta generación tiene una diferencia con las demás, es que es una generación que quiere que se la escuche, quiere aprender, pero ellos saben que pueden enseñar. Su formación y su capacitación es muchísimo mejor que la generación nuestra. Y quieren paso en las empresas. Y además son una generación que no se contentan con trabajar, quieren aportar valor, quieren ser parte de la empresa. Y además exigen a las compañías algo que, aunque todos hemos creído siempre en ellos, pero ellos lo exigen con más fuerza, que es quieren empresas socialmente responsables, quieren empresas que se comporten éticamente y quieren empresas que les entiendan. Ellos quieren trabajar,
pero quieren construir el futuro desde el presente, quieren vivir el presente, quieren que las empresas consigan hacer jornadas de trabajo y horarios que compatibilicen su vida personal, su desarrollo personal con el trabajo en la empresa. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos actualmente. No podemos mirar hacia otro lado teniendo la juventud que tenemos con la formación que tiene, que la exportamos fuera de España y que la estamos perdiendo porque no somos capaces de poder darles otras expectativas, otras ilusiones. Cuando tú hablas de la generación U, de la generación X, de los baby boomers, hoy actualmente en las empresas en general trabajan personas que tienen entre 25, 22, 25 años y 65 años. Son muchas generaciones, todas quieren su hueco y su espacio en la empresa y como Juan Manuel ha dicho, tenemos que darles paso en la intervención de las relaciones laborales en la empresa. Son el futuro de la empresa. Ellos demandan cosas anteriores no nos planteábamos. Y en nuestra compañía nos estamos dando cuenta de que esta generación quiere intervenir en los comités de empresa. Se presentan en las listas. Aunque se dice que es una generación que no tiene compromisos con las estructuras, saben que una de las formas de que se las escuche es estar en los comités de empresa y quieren formar parte de ellos. Y yo creo que las aportaciones que están haciendo, su visión de cómo hay que configurar el trabajo y la gestión del trabajo es muy importante. El problema que nos estamos encontrando es que se está produciendo un tapón entre las generaciones que empujan y las generaciones que no pueden salir. Y no pueden salir por lo que hemos estado escuchando esta mañana. Hay problemas para el futuro de las prestaciones. Esa gente que es la generación U es gente que ha luchado por las empresas, no tienen salida fuera, no ven futuro fuera. Entonces, lo que tenemos que intentar en las empresas es gestionar el capital humano. ¿Cómo hacemos coincidir los intereses y las voluntades de todas las partes? Yo creo que el mayor reto al que nos enfrentamos es qué va a ocurrir con la generación Z. La generación Z, leí yo el otro día, que es una generación que no aprendió de los padres, aprendió de Internet. Es una generación que no tiene nada que ver con la actual. Ellos tienen un concepto del mundo completamente distinto. Ellos quieren movilidad, quieren flexibilidad, quieren poder trabajar fuera del espacio normal. No les importa viajar, no les importa estudiar, pero lo que sí que quieren son compromisos. Quieren saber que la empresa apuesta por ellos y que ellos contribuyen en la empresa. Y una cosa que la generación nueva de los jóvenes de hoy que tienen 20, 22, 23 años es que quieren que las empresas sean socialmente responsables. Las empresas tienen que contribuir a la sociedad, tienen que tener códigos éticos de conducta y exigir responsabilidades. Tienen que saber que forman parte de una compañía que está comprometida con la sociedad. Muchísimas gracias, Ignacio. Antonio, no sé si me oye. ¿Tú crees que sigue...? ¿Soy yo? Sí, tú, Antonio de USA. Sí. ¿Sigue existiendo una práctica generalizada de concentrar los despidos colectivos e individuales en trabajadores de mayores de 55 años? Estamos perdiendo talento senior y el legislador no ha podido parar esa práctica pese a la penalización que existe en la jubilación anticipada o la parcial o la forzosa en los convenios. ¿Cómo veis este tema a nivel sindical? ¿Os preocupa más la falta de oportunidades de los jóvenes y las entradas en el mercado laboral o las salidas de los seniors que pueden aumentar la tasa de paro estructural de larga duración? Y luego, por otro lado, la agenda de UGT en relaciones laborales es muy crítica con la reforma laboral del 12. ¿Qué crees que habría que mejorar para que los jóvenes y los seniors tengan mayores oportunidades? Vale, pues bien, muchas gracias. Yo también quiero agradecer a Dirraz por habernos invitado. Debería estar el secretario general, Pedro Hojas, pero como estamos en proceso de congreso, porque nos hemos fusionado el 11 de mayo de este año, está en Canarias y por lo tanto le resulta imposible estar. Bien, yo creo que esto, contestar así, hay que contextualizarlo en lo que estamos hablando del nuevo modelo social que hay. Yo creo que estamos viviendo un nuevo modelo social, un nuevo contrato social y, por lo tanto, naturalmente, tú lo enmarcas perfectamente. Hay muchos problemas que tenemos y uno es qué contrato social queremos. Yo quiero empezar con una anécdota que se cuenta de Henry Ford II, visitando una de sus fábricas de ensamblaje con un sindicalista de su empresa, que Henry Ford le decía al sindicalista, ¿y ahora cómo vas a hacer que estos robots se afilen a tu sindicato?
Y la respuesta del sindicalista fue, y tú ya me dirás quién te va a comprar los coches. Bueno, pues en esas estamos. Si seguimos pensando que el movimiento sindical, que la sindicalización, que la negociación colectiva, el diálogo social es un inconveniente y no una solución, pues estaremos realmente confundidos. Yo creo que el sindicalismo en España, Comisiones Obreras y nosotros, estamos entendiendo de que tenemos que redefinirnos y que tenemos que empezar a adaptarnos a una nueva realidad social. Es decir, hoy el trabajo ya no va a ser estable y continuo, va a haber periodos donde no se va a trabajar, donde la localización del puesto de trabajo ya no va a ser como era antes, donde la formación tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque antes uno acaba de ingeniero y toda la vida tiraba de manual y acaba de ingeniero haciendo lo mismo. Hoy no. Hoy un ingeniero, un arquitecto, tiene que estar permanentemente formándose para estar actualizado. Por lo tanto, la formación tiene que ser continua y permanente. Luego, también se va a dar que con las nuevas generaciones, como se está explicando, ya el café para todos no vale. Es decir, ya no hay una sola norma para todo el mundo. Vamos a tener que andar modificando permanentemente en función de las necesidades. Y es verdad, lo ha dicho antes el director de Recursos Humanos de Telefónica, diciendo que el ser humano empieza, o la persona empieza a tener más valor que el colectivo. Pero eso no quiere decir que el colectivo deje de tener importancia. ¿Por qué? Porque, mira, la experiencia que nosotros tenemos es que al final hay problemas que son comunes a todos. Y al final, si la opción que se toma es la de decir, para quitarme el sindicato que yo conozco, si es que no se adapta y es que si no se modifica, prefiero tener colectivos gremiales, profesionales, pues tipo SEPLA, tipo maquinistas, pasa que serán de programadores, serán de ingenieros. Entonces, yo creo que ahí es algo que tenemos que elegir, tenemos que ver qué queremos como modelo de relaciones sociales, sabiendo que el nuevo contrato social lo tenemos que cambiar y hay nada más que dos vías, o imponiéndolo o pactándolo. Porque ahora ha cambiado también el sistema de producción. Ahora quien manda es el cliente. Antes una empresa decía qué se producía y qué se... Hoy es el cliente que te dice qué tienes que producir, cómo y cuándo lo necesita. Por lo tanto, ahí está todo en juego. Por lo tanto, yo creo que el sindicato está reflexionando y está repensando qué tiene que hacer. Y hay una cosa que es fundamental para poder integrar a los jóvenes en el mundo del trabajo, y es el reparto del tiempo de trabajo. Y hay experiencias. Hay una experiencia en Alemania de un centro de logística donde los trabajadores veteranos van reduciendo a partir de 55 años su edad, empiezan a reducir su jornada laboral anual, empezando por 16 hasta las 96 horas cuando llega a los 65 años y va dando entrada a trabajadores jóvenes. Y hay otra experiencia que se llama Cuidemos la Experiencia, que son de trabajadores también de más de 55 años, donde los veteranos van enseñando a los nuevos cómo es su puesto de trabajo, qué es lo que hacen y cómo tienen que hacerlo, y van reduciendo también su jornada progresivamente desde los 55 hasta la de jubilación. Pues estos dos ejemplos, que podríamos pensar que son de Alemania, de Francia, pues no, son de dos empresas españolas. La primera es de Inditex y la segunda es Gas Natural Fenosa. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cuando tenemos un marco de negociación, tenemos un marco de discusión, entre todos podemos buscar soluciones. Y yo estoy convencido que aquí, como os decía antes, el trabajo ya no va a ser igual y, por tanto, vamos a tener procesos y periodos donde va a haber inactividad y vamos a tener un problema. Y es qué hacemos con aquellos que tienen sus periodos donde no tienen prestaciones sociales. Por lo tanto, tendremos que hablar de una renta básica o de un impuesto a la robótica, pero todo eso lo tendremos que hacer inevitablemente desde un marco de la negociación colectiva y del diálogo social. Porque nosotros vamos a tener dificultades para cambiar la cultura de muchos trabajadores y trabajadoras que han estado habituados y que están habituados a un modelo de trabajo determinado, y para romper esas barreras y esas restricciones culturales vamos a requerir de unos medios que los tienen que proporcionar las empresas, y es la coparticipación y la corresponsabilidad, al menos en la organización del trabajo, con una mayor organización y una mayor participación, porque hasta ahora se ha demostrado que aquellas medidas que son impuestas tardan mucho en implantarse, en imponerse. Ya terminó. Por lo tanto, otro mensaje que tenemos que enviar: las empresas efectivamente están para ganar dinero, pero en esta fase tiene que haber una transición, como se ha hecho, justa y equilibrada, y eso requiere que una parte de los beneficios no solamente vaya al accionista, sino que también vaya a invertirse en este cambio cultural, en este cambio que es tan necesario en la sociedad, porque estamos ante un cambio
inevitable y corremos el riesgo de, si se hace por imposición, se hará más lento, con más dificultades y con posible fracaso. En la mesa del panel 1 lo hemos visto, los dos modelos que existen de entender las relaciones laborales. Dependiendo del que elijamos, si el primero o el segundo, lo haremos más rápido o más despacio. Seremos capaces de que España se incorpore rápidamente a ese cambio tecnológico que tanto necesitamos y de adaptación de nuestros jóvenes a la realidad, o por el contrario, que nos quedemos, como se suele decir, en el vagón de cola, en un estado de servicios, de turismo, donde realmente es una industria muy importante, pero que no va a dar respuesta a lo que tanto Juan Manuel como Antonio han estado explicando antes. Y ya está. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Fuente. Tiene dos. A nivel local hay una distorsión entre jóvenes, contrato temporal, senior, contrato indefinido. ¿Consideras que el contrato único puede solucionar esto? Y luego, si quieres, te hago la otra pregunta a continuación. Hay una crisis de talento en muchas zonas geográficas. ¿Cómo debemos gestionar la transferencia interna de conocimiento de los senior a los jóvenes? Y al revés, ¿consideras interesante los programas de mentoring inverso en el que los jóvenes enseñan a los senior? Bueno, pues antes de entrar a responder las preguntas, la verdad es que ha sido un placer escucharte. Yo voy a ser más breve para intentar, pero la verdad es que es un placer escuchar a UGT hablar desde una perspectiva muy cerca a lo que vivimos los directores de relaciones laborales, que creemos en ese modelo de interlocución, en modelos de social partner y cosas de este tipo, que evidentemente sería un disfrute el que empresas como de gran, vamos, aquí hay una empresas de gran calado y las fuéramos acogiendo y empezáramos a creer que tenemos que cambiar todas esas cosas, evidentemente de la mano de sindicatos como UGT o como comisiones obreras, como tú has apuntado. Me haces dos preguntas, una, contrato único, y el otro, pérdida de talento. Contrato único. El tema del contrato único, desde mi punto de vista, y a lo mejor no voy a ser muy políticamente correcto, creo que es una moda, que el otro día hasta mi padre es inspector de trabajo, los que lo conocéis, ya jubilado, y hasta la hora de comer, mi hermana también se dedica a los temas laborales, estábamos hablando del contrato único. Digo, pero es que el fin de semana, contrato único sí, contrato único no, no, pero es que esto es un debate, ¿no? Entonces yo, sinceramente, y se lo decía, contrato único para solucionar la contratación de los jóvenes, yo sinceramente no lo veo. Yo creo que el contrato indefinido tiene que ser indefinido y el temporal tiene que ser temporal en función de las necesidades que tiene el empresario, que pueden ser estructurales o pueden ser temporales. O sea, lo que no puede ser es el fraude en el uso del contrato temporal para utilizarlo de manera abusiva con la juventud. Yo creo que eso lo único que genera es, pues eso, la pérdida de talento, la fuga de talento, la desmotivación, la falta de productividad, sobre todo la falta de compromiso. Todos los que nos dedicamos a relaciones laborales y recursos humanos, el famoso engagement, ¿no? Que nos gusta decirlo en inglés, pero que no deja de ser el compromiso que tiene el joven o cualquier trabajador con la compañía. Entonces yo creo que no es un problema de contrato único o dos contratos temporales indefinidos, sino utilizar los contratos correctamente, que para eso están, y no hacer ese abuso, ¿no? Yo creo que es cierto que la juventud hoy en día, estábamos hablando de las tasas de paro, etcétera, etcétera, y todos somos conscientes, porque el que más y el que menos pues puede tener en su familia gente joven que está intentando acceder y que efectivamente le está costando. Empiezan con la beca, después con el contrato en prácticas, luego a través de una ETT, luego a través de un temporal que se lo van cambiando, y empresas como las nuestras, que encima tenemos empresas filiales, pues van cambiando, y al final te das cuenta de que las personas pues terminan diciendo, pues mire usted, me voy a ir a trabajar a Alemania o a donde sea, bueno, pues que eso lo tenga ya más claro. Yo creo que ahí, sinceramente, el contrato único no nos va a resolver el problema de la diversidad y de la juventud. La otra parte es el tema del talento, ¿no? El tema de decir, oye, ¿cómo convive el talento experto, senior, con el talento joven, ¿no? Y me hablabas del mentoring inverso. El talento, al final, es cierto que yo creo que las grandes organizaciones nos estamos acostumbrando. Yo creo que, bueno, hay un talento intermedio que yo creo que estamos nosotros, que no estamos ni en los jóvenes ni en los senior total, ¿no? Aunque nos vean más senior que... Sí, pero por las canas y todas estas cosas, ¿no? Pero es cierto que yo creo que la solución pasa porque el senior, y por lo que yo veo y vivo en mi organización, porque el senior quiera escuchar, lógicamente, quiera escuchar. El junior tiene que tener la capacidad de decir, ¿no?
y la capacidad que estábamos hablando antes de manifestarse. Y eso es un tema de cultura y cada compañía, lógicamente, tiene que entender que esa es la cultura del futuro. El senior tiene que tener la humildad para escuchar al junior, que le va a aportar una serie de cosas que evidentemente son... hemos hablado de muchas letras, Z, X, Y, se nos va a acabar el abecedario para poder decir todas las generaciones que hay. Y el junior, yo creo que lo que tiene que tener también es la capacidad, en este caso, de absorber, porque el junior al final ve al senior como una persona que está pasada de moda y que efectivamente no le va a poder aportar nada, porque todos hemos sido junior y todos creíamos que sabíamos más que nuestros padres, que nuestros jefes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí es un tema, primero, que las propias organizaciones, como dices tú, con programas de mentoring inverso. El mentoring es un tema complicado, porque el tema del mentoring, cuando lo haces enlatado, y de eso yo he hablado en muchas ocasiones, y las organizaciones lo quieren implementar dentro de su cultura y dentro de sus recursos humanos, pues a veces sale bien y otras veces sale mal, porque tú eliges a tu mentor y tu mentor te elige a ti. Cuando somos los de recursos humanos los que hacemos como una especie de e-darling de recursos humanos para mezclar, este me parece que puede congeniar y hacer parejas, pues hay a veces que funciona y otras que no. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema que es cierto que debemos de dejar, como si dijéramos, al albur para que las parejas se hagan de una manera natural, pero sí es cierto que yo creo que es muy importante que exista ese tipo de programas que incentiven y que ayuden a que senior y junior... Sí, yo tengo claro cuáles son mis mentores dentro de mi carrera, los he elegido yo, nadie me los ha elegido, ¿no? Pero son muy necesarios y además en cada una de las etapas, ¿no? Yo creo que las organizaciones ahí yo creo que estamos evolucionando mucho. Nosotros en mi compañía pues tenemos un programa de esas características. Yo creo que todas las compañías que están aquí, por lo que os conozco, pues probablemente o tenéis algo o lo vais a tener o estáis muy avanzados. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que se tienen que consolidar mucho, ¿no? Dentro de lo que son las políticas internas de recursos humanos. ¿A nivel global o te estás centrando más en España? No, yo creo que es a nivel global, porque date cuenta que las empresas, ahora mismo, las empresas multinacionales que tenemos centros de trabajo, es decir, mi mentor no tiene por qué ser un mentor que viva en Madrid, puede ser una persona que viva perfectamente pues, en Brasil o que viva en Boston o que esté trabajando en Londres, efectivamente. Y a lo mejor tengo que tener varios mentores, yo, y a lo mejor tengo que tener a varios juniors repartidos para yo, lógicamente, irles enseñando. También, nos tenemos que dejar. O sea, humildad por un lado, de los más senior, y humildad también por otro lado de los más juniors, de dejarse enseñar por los seniors, ¿no? Porque es verdad que a veces se resisten, los propios seniors, los propios juniors se resisten, ¿no? Perfecto. Bueno, pues llevamos media hora. Si queréis, Antonio, muchas gracias. Juanma Ignacio, muchas gracias. Damos paso al panel 3. Muchas gracias.